conocemos de él necesariamente es lo que han escrito sus discípulos, seguidores y algunos cronistas de la época. Y estas fuentes son extremadamente escasas. O sea, se sabe muy, muy poco o nada de la infancia y de la juventud de Sócrates. Se sabe más o menos el año de su nacimiento y el hecho de que su padre era un trabajador de la piedra, probablemente una especie de escultor elemental. También, estimado público, se sabe que la madre de Sócrates era una matrona, o sea, una persona que ayudaba en los nacimientos o alumbramientos. De ello se deriva el método de la mayéutica. Pero hasta que Sócrates aparece en la vida pública, nosotros tenemos muy pocas fuentes sobre su vida. Una de ellas es curiosamente el poeta comediante Aristófanes, quien en su obra Las nubes se burla de este personaje público que se dedica a preguntar, a dudar, en una palabra, a fastidiar a todos. Aristófanes es el autor más famoso de comedias de la cultura griega y muy tempranamente, por el año 423, 425 antes de Cristo, él compuso esa comedia Las nubes, donde aparece Sócrates. Pero es un Sócrates naturalmente muy diferente al que conocemos ahora. Es en parte un cómico, es decir, una persona risible, un personaje que no es serio. La otra fuente es el escritor Jenofonte, perdón, aquí. Y sus memorias, tituladas generalmente Memorabilia en latín. Jenofonte fue un personaje literario extraordinariamente interesante en la antigua Grecia, un militar exitoso y al mismo tiempo una especie de autodidacta. Pero hay un error en la pantalla. Puedo considerar solo esta segunda versión de Jenofonte. Hay un error tipográfico en la primera. Jenofonte, estimado público, nos da una visión muy parecida a la de Platón, el discípulo de Sócrates. Y por lo tanto, los pocos datos que hay sobre él, por ejemplo, sobre su muerte, los podemos considerar como ciertos porque son dos fuentes muy diferentes entre sí que concuerdan en los datos esenciales, sobre todo en la famosa muerte de Sócrates, que la vamos a ver brevemente ahora. Quiero mostrarles muy rápidamente otra opinión sobre la importancia de Sócrates para la cultura occidental. Y ese es el libro que se llama justamente Sócrates, o una apología de la pluralidad de Hannah Arendt, de esa notable pensadora alemana norteamericana que es, como ustedes tal vez saben, la gran pensadora de la teoría del totalitarismo. Hasta hoy ella ha escrito la obra más importante
sobre el totalitarismo y sobre muchos temas de filosofía política. Hannah Arendt escribió un libro, como les decía, que se llama Sócrates, una apología del pluralismo, como subtítulo, que fue publicado mucho después del fallecimiento de ella, recién en 2015, o sea, prácticamente unos 40 años después del fallecimiento de ella, se publicó este breve libro, pero que tiene una tesis que se deja leer muy fácilmente. La tesis principal de Hannah Arendt, donde ella fundamenta la importancia decisiva de Sócrates, es que él es el primer pensador del pluralismo ideológico y cultural, porque él mismo hubiera tenido, según Hannah Arendt, una mente plural. Es decir, el pluralismo de ideas que representó Sócrates y que lo hace único y primero en la cultura universal, tendría que ver con su propia mente, que no era dogmática, según Hannah Arendt, sino que era una mente abierta completamente a una diversidad de ideas. Esto se nota, según Hannah Arendt, en la forma muy respetuosa con que Sócrates trata a todos sus interlocutores. Lo que vamos a ver al estudiar a Platón, en los diálogos platónicos, Sócrates, es el personaje principal. Se trata obviamente de un Sócrates ficticio, pero ese Sócrates ficticio, estimado público, se asemeja bastante al Sócrates real. Y según Hannah Arendt, justamente la mente socrática era una mente antidogmática, pluralista, pero respetuosa de algunas tradiciones. Aquí en la imagen ven ustedes en el centro este hombre grande y fuerte, es justamente Karl Jaspers, y la mujer de la derecha, esta es Hannah Arendt, están en un paisaje justamente de Grecia. Grecia hasta hoy un país pobre y montañoso. Hannah Arendt habla justamente de ese fenómeno. ¿Por qué la filosofía se inició precisamente en Grecia y por qué es única hasta hoy? O sea, ¿por qué o dónde reside la especificidad de esa cultura que según ella está para siempre unida a la figura de Sócrates? Según ella, la pobreza del paisaje, que lo ven ustedes aquí, esa pobreza del paisaje es la que impidió siempre una agricultura exitosa. O sea, no fue como el valle del río Nilo o como Mesopotamia, que eran grandes productores de alimentos y exportaban, sino que Grecia tuvo que dedicarse a las manufacturas y al comercio porque habían pocas posibilidades laborales importantes. Pero eso hizo a los griegos, según Hannah Arendt, más perspicaces, es decir, miraban con más detalle a su entorno. Y los griegos descubrieron las posibilidades que el comercio internacional ya brindaba. Había, por ejemplo, es el caso más conocido, que exportar los excedentes de alimentos que producía Egipto. Y los griegos muy tempranamente se establecieron en lo que posteriormente se llamó Alejandría, una ciudad-puerto en la costa norte de, aquí está Alejandría, pueden ver ustedes, una ciudad en la costa del Mediterráneo, pero perteneciente a Egipto, situada en el delta del río Nilo, en el brazo izquierdo
del Nilo. Ven ustedes, aquí está el río Nilo, el cursor sigue el río, aquí está Alejandría, y esta fundación griega habría permitido que buques y comerciantes griegos sean los exportadores principales del excedente alimenticio que producía Egipto y lo vendían en todas las costas griegas y en las otras costas del Mediterráneo. Y los griegos, al contrario de los fenicios, esta es la tierra de los fenicios, al contrario de los fenicios, los griegos tenían prácticamente el monopolio del comercio en el Mar Negro. Aquí está, estimado público, el Mar Negro, hoy enmarcado por Turquía en el sur, Rusia y Ucrania en el norte. Y en la época clásica, todo este mar estaba poblado por colonias griegas, que también tenían muchas dificultades para cultivar alimentos. Entonces, los griegos fueron los principales comerciantes de los excedentes alimenticios egipcios. Y eso, Hannah Arendt lo subraya, les abrió los ojos para el pluralismo de formas de cultivar, formas políticas, formas religiosas, y les mostró en la persona de Sócrates que el pluralismo es algo positivo. O sea, no es algo que haya que tolerar porque no hay más remedio, opiniones ajenas, etcétera, etcétera, sino que realmente lo que se podía hacer es ver el lado positivo, el enriquecimiento del propio ser y el enriquecimiento de la propia sociedad, aceptando o por lo menos conociendo cómo son los extranjeros, cómo es el otro por excelencia. Entonces, según Hannah Arendt, el gran mérito de Sócrates es haber cultivado el pluralismo ideológico y cultural en una época donde el pluralismo todavía era un bien muy, muy escaso. En el mundo oriental que hemos visto, aquí les voy a mostrar el mapa otra vez, el mundo oriental, estimado público, era el mundo con la mayor población de esa época. Y ese mundo oriental estaba muy poblado y tenía naturalmente culturas muy importantes como aquí Persia, aquí el núcleo que también se llama hoy así, Persépolis, estimado público, es hasta hoy la mayor atracción cultural de Persia, las ruinas de la antigua capital del imperio. Y aquí está Mesopotamia, que también era en la antigüedad extremadamente importante. Hoy es Irak un estado, digamos, de importancia secundaria, y aquí Siria y Asiria, no confundir, son dos países diferentes, y aquí Turquía, que en esa época ya tenía ciudades importantes, como ven ustedes. Y entonces los griegos, justamente lo que hicieron los griegos es helenizar, conquistar ese mundo. En la época de Aristóteles es que el discípulo de Aristóteles, el joven Alejandro de Macedonia, tuvo la brillante idea de conquistar el enorme imperio persa, que era ese enorme imperio, como he mencionado en la sesión anterior, fue conquistado por Alejandro Magno solo con 3 batallas, 3 nada más, que le abrieron la puerta a la conquista del mundo conocido en la antigüedad. Este mundo, estimado público, hasta las invasiones árabes en el siglo VII después de Cristo, o sea, 1000 años después de lo que estamos comentando, este mundo se helenizó, se convirtió en un mundo de habla griega.
y naturalmente ahí se enseñaron también muchas doctrinas filosóficas y aquí en Alejandría se formó la biblioteca más grande del mundo y por los registros los pocos que han quedado, sabemos que las obras de Platón, los diálogos socráticos, eran justamente las obras más requeridas junto con la Ilíada y la Odisea de Homero. ¿Qué nos explica Hannah Arendt? ¿Por qué es importante el pluralismo? Porque nosotros, los seres humanos, no podemos obligar al resto de la humanidad a que piense exactamente como nosotros. Pese a los éxitos de Alejandro Magno y del Imperio Persa precedente, tampoco podemos conseguir que todo el mundo esté bajo nuestro dominio. Entonces, siempre quedan regiones libres de un dominio que se cree universal. Eso lo vio claramente Sócrates, según Hannah Arendt. Entonces, la solución es la convivencia civilizada con el otro, reconociendo las cualidades del otro como alguien equivalente al uno. Según Hannah Arendt, eso se nota en el tratamiento excepcionalmente amistoso y respetuoso de los dialogantes de Sócrates. A ninguno le dice, pero tonto, ¿cómo no has notado que te contradices, que dices tonterías? Nada por el estilo. Las opiniones ajenas siempre son vistas como opiniones valiosas, pero que pueden estar también equivocadas. Pero en su equivocación, esas ideas, estimado público, son las que nos muestran la pluralidad del conocimiento. Permítanme unas palabras sobre la vida de Sócrates, porque vamos a ver que sus ideas han tenido mucho que ver con su biografía. Aquí, estimado público, tenemos otro busto de Sócrates, seguramente idealizado y mejorado. Eso es altamente probable. Todos los testimonios nos dicen que tenía una nariz extremadamente achatada, un aspecto descuidado. Aquí aparece con el cabello muy cuidadosamente peinado, como corresponde a la iconografía clásica, ¿no? A la representación de imágenes. Pero en la realidad parece que era muy diferente. Pero lo importante es lo siguiente en Sócrates, estimado público. Al discutir con la gente, al discutir, por ejemplo, con jóvenes, con los cuales Sócrates a veces tenía relaciones muy cercanas y eróticas, por ejemplo, con Alcibiades, que lo vamos a ver al final. No hay duda que Sócrates, estimado público, respetaba a esa gente. Aquí tenemos, estimado público, un busto de Alcibiades. Aquí lo ven ustedes, joven, hermoso, una cara casi femenina. Toda la antigüedad alababa la cabellera ensortijada y hermosa de este notable político ateniense que llevó a la destrucción de la Atenas clásica. Esa es también la pena que hay que mencionar en la biografía de Sócrates. Su alumno más ilustre, que fue este señor Alcibiades después de Platón. Su alumno más bello y rico, era un aristócrata inmensamente rico y ambicioso. Y también, estimado público, muy inteligente, este Alcibiades era el jefe del partido populista
que tomó el poder en Atenas al comienzo de la guerra del Peloponeso y que llevó por su intransigencia, muy contraria a las enseñanzas de su maestro, llevó a la destrucción de Atenas y a la derrota. Entonces, Sócrates, estimado público, de origen muy modesto, como les decía, era hijo de una matrona, de una persona que ayuda en los partos. Y la mayéutica es el método socrático. La palabra es posterior. La palabra es de origen de la Biblioteca de Alejandrías. Le han puesto esa idea de que Sócrates inventó la mayéutica. En realidad, Sócrates lo que hizo fue, estimado público, inventar un procedimiento para sacar la verdad de todas las personas, porque democráticamente Sócrates creía que todos somos, que a todos nosotros nos es posible hacer filosofía y hacer razonamientos muy complejos. La mayéutica es el arte del alumbramiento, o sea, sacan a luz lo que estaba oculto. Sacan, estimado público, a la vigencia del mundo público lo que estaba oculto y encerrado, es decir, lo que estaba latente. Es el paso de lo latente a lo manifiesto, de lo oculto a lo público. Y eso se consigue en el mundo social, según Sócrates, mediante el razonamiento colectivo, público y abierto. Y esa sería la especificidad también de la cultura griega en comparación con las culturas de su tiempo. O sea, el diálogo público, abierto y no limitado por ninguna consideración política o religiosa. Si nosotros leemos hoy los diálogos platónicos, los primeros son justamente los llamados socráticos, porque son los más cercanos a lo que probablemente enseñó Sócrates. Vamos a ver, estimado público, que rara vez hay una mención de las divinidades. A veces se menciona que Sócrates hizo un sacrificio antes de ir a una cita, o también se dice dice Sócrates, la divinidad me ayudó, pero son más bien recursos retóricos. Pocas veces o nunca hay un apoyo de lo que dice Sócrates mediante el recurso a algo que estuviese dogmáticamente establecido por la religión. Es decir, no hay como hay en la teología, en la filosofía y teología católicas de la Edad Media, que en cada momento hay un recurso a lo que enseñó Jesucristo o a lo que está en la Biblia, que es también, estimado público, el estilo de argumentación del ámbito islámico hasta hoy. Es decir, el fundamentar una opinión en lo que dice el Corán o lo que dice la Sharia, la tradición del pensamiento islámico. En cambio, Sócrates siempre en sus diálogos fundamenta sus opiniones solamente en la plausibilidad de ella, es decir, en la posibilidad de que eso sea verdad. Nada más que eso, estimado público, la plausibilidad de la razón. Entonces, este tipo de pensamiento, estimado público, es para nosotros extremadamente importante y fue para su época muy novedoso, porque no se refería a fundamentos innegables,
indubitables, como hubiera sido referirse a lo que dijeron los dioses, a lo que dijo una autoridad. En todos los textos, también platónicos, no hay ninguna referencia a autoridades civiles o políticas, a códigos, etcétera. Hay muy pocas referencias a leyes, muy pocas. Vamos a ver justamente al tratar la muerte de Sócrates, el único punto que Sócrates ha respetado. Pero en general, aquí se inicia con Sócrates un sistema de argumentación basado exclusivamente en la fortaleza propia del argumento. En otras palabras, en la fuerza de la razón y no en la fuerza de la tradición. En ningún momento Sócrates dijo, por ejemplo, que había que dar lustre a los saberes ancestrales, que había que de alguna manera refrescar los saberes ancestrales porque estos eran extraordinariamente importantes. Aquí se ve la distancia del pensamiento socrático racionalista con respecto, por ejemplo, a la filosofía andina y a otras experiencias similares en el área latinoamericana, por ejemplo, los mayas en Guatemala y México, que ahora están tratando de revitalizar sus propios saberes ancestrales. Los saberes ancestrales, la tradición santificada por el uso, no juega un papel importante en la filosofía socrática. Esta filosofía trata de sustentarse en ella misma, en la fuerza de su razonamiento. He reiterado, no para aburrir a ustedes este punto, sino porque Hannah Arendt y muchos pensadores lo consideran esencial. O sea, el pensamiento socrático sería uno de los primeros y probablemente el más exitoso de las formas de pensar que premeditadamente renuncia, deja a un lado la fuerza de la tradición, la vigorosidad de testimonios avalados, por ejemplo, por una revelación religiosa. Dios, como en el Corán, revela al mundo sus palabras. El Corán es la palabra misma de Dios, como el arcángel San Gabriel le transmitió a Mahoma. En cambio, aquí la fuerza, el único sustento, está en lo que él mismo, el razonamiento mismo, puede dar de sí mismo, sin acudir a ayudas externas. Eso sería el punto determinante de la filosofía occidental y que habría comenzado justamente con Sócrates. La mayéutica, estimado público, trata de demostrar que nosotros en forma latente llevamos en nuestra mente la solución a muchos problemas. Vamos a ver posteriormente un intento de demostrar que todo ser humano es capaz de comprender procedimientos matemáticos. Eso vamos a ver al ver a Platón a partir de la próxima sesión. Pero aquí en Sócrates nos muestra algo igualmente importante. Sócrates aparece como el paladín, es decir, el campeón de la autonomía de la conciencia, el campeón de la libertad individual, que solo obedece los dictámenes argumentativos y racionales de su fuero interno y por lo tanto se contrapone a las opiniones sociales, a los dogmas colectivos, a los mitos de la época. Es claramente una posición antimítica.
Los mitos solamente sirven para demostrar una opinión, ya una opinión que quiere ser comentada, pero los mitos no tienen de ninguna manera la dignidad racional del pensamiento argumentativo. Ese es el fuerte de Sócrates. Sócrates, estimado público, como tal vez ustedes saben, no dejó ni una sola línea escrita, era el maestro de la enseñanza oral. Y él, al discutir, trataba de mostrar sobre todo la validez, la vigencia de una actitud contraintuitiva y a menudo contrafáctica. Ruego considerar estos conceptos porque son esenciales para comprender el racionalismo en general y la filosofía occidental en particular. Lo contraintuitivo es lo que a primera vista está en oposición a las intuiciones, a los sentimientos, a lo que nosotros llevamos como emoción en las fibras profundas de nuestra corteza cerebral. Nosotros tenemos algunas intuiciones muy fuertes. Por ejemplo, la intuición más importante, el grupo propio es lo bueno, el grupo ajeno es lo negativo. La patria de uno mismo es lo razonable, el mundo de los extranjeros es por lo menos lo peligroso o lo que puede ser criticado. O sea, lo propio contra lo extranjero. Esa es una de las intuiciones más fuertes que tenemos todos los seres humanos. Y esa intuición, según Sócrates, puede estar equivocada. Y generalmente está equivocada. Nuestras intuiciones nos sirven para orientarnos en un mundo muy estrecho, en el mundo de la casa, en el mundo reducido del hogar. Pero saliendo del hogar, cuando ya tenemos que encontrarnos y sobre todo tenemos que discutir, negociar, vender, comprar de los otros, ahí las intuiciones no nos ayudan mucho. Y cuanto más abstracto es el tema, por ejemplo, una discusión política, entonces ahí vemos, o histórica, ahí vemos que las intuiciones simplemente nos dan una visión equivocada del mundo. O sea, el pensamiento socrático es un pensamiento en primer lugar contraintuitivo y es a menudo contrafáctico, es decir, contra los hechos, porque Sócrates nos muestra que los hechos que nosotros creemos que son definitivos, que pueden ser vistos, es decir, percibidos solo de una manera, que esos hechos también pueden ser considerados desde diferentes perspectivas y por lo tanto adquieren finalmente un carácter distinto del que nosotros hemos pensado en primera instancia. O sea, estimado público, lo contraintuitivo y lo contrafáctico son elementos esenciales del racionalismo que pregona Sócrates. Permítanme ustedes mostrarles también un elemento diferente, porque Sócrates era muy plural y en algunos puntos, que es lo que vamos a ver con esta imagen, Sócrates también nos muestra la necesidad a veces de regirse por normas tradicionales en un caso muy específico. Sócrates, estimado público, salió rarísima vez de Atenas y una de las poquísimas veces que salió de Atenas fue para cumplir con el servicio militar. Los hombres libres, hasta cierta edad, tenían la obligación, si eran llamados por el gobierno, de pelear en las batallas. Y Sócrates peleó valientemente en una batalla.
Todos los testimonios que quedan nos dicen que él era un hombre muy sólido. Ustedes lo ven aquí, casi desnudo, un pecho vigoroso, aquí ven ustedes el pecho de Sócrates, los brazos musculosos, las piernas también musculosas, etcétera. Como aquí, igual que lo que le pasó en la batalla, está esperando valientemente la muerte, no teme a la muerte. Así él se condujo en esa batalla en la que participó brillantemente. Aquí está en la escena de la muerte, la escena que es narrada en la Apología y en el Fedón, dos diálogos clásicos que los vamos a ver en la próxima sesión. Y aquí están los alumnos. Platón no lo acompañó en la hora final de Sócrates por miedoso, pero los otros están aquí. Se cree que el que le pone la mano encima, es Jenofonte, el autor de las Memorabilia. Jenofonte, que era más o menos de la edad de Sócrates y que había tenido una carrera militar muy gloriosa. Aquí ustedes ven a la extrema izquierda, hay un alumno un poquito desesperado que se apoya con las dos manos extendidas en la pared. Aquí están los otros que prácticamente están llorando. En cambio, él muestra serenidad ante la muerte. Estimado público, esta es la famosa escena. Ustedes ven aquí un muro muy oscuro que da la impresión de piedras poderosas. Es una pintura muy famosa donde el fondo oscuro y severo contrasta con la luminosidad de los personajes. Sócrates está aquí perorando, es decir, haciendo una alocución sobre la necesidad en un caso específico de obedecer la ley. El tribunal lo ha juzgado por el delito de blasfemia, por el delito de no creer en los dioses de la ciudad, lo cual era falso, porque Sócrates era más o menos escéptico, pero él tenía una posición que decía, puede ser que los dioses sean verdaderos, puede ser que los dioses atenienses justamente sean verdaderos, y no hay que negarles un homenaje. En varios diálogos Sócrates hace primero un pequeño sacrificio, por ejemplo, lleva un gallo para ser sacrificado, lo cual era lo usual en esa época, etc. Y entonces él no estaba contra los dioses de la ciudad, pero por razones políticas nadie soportaba a este tipo que ponía todo en duda, que ponía todo en cuestionamiento. Eso era algo que caía muy mal a la élite política. Y en el año 399 antes de Cristo, la Asamblea Popular, que actuaba como tribunal, lo condenó a muerte con algo inventado, que era la blasfemia, la asedia, el ateísmo, cosa que Sócrates no practicaba y que tampoco nunca enseñó a la juventud. A la juventud le enseñó otra cosa, a pensar racionalmente, pero no a estar contra los dioses. En esa época, las condenas a muerte eran, estimado público, muy suavitas. El condenado tenía que beber, aquí está el cáliz, la copa, tenía que beber cicuta, que es una preparación con unas hierbas venenosas que producen una muerte lenta sin dolor alguno. El condenado que bebe eso simplemente al final muere durmiendo. Entonces aquí el mensajero del tribunal, este tipo con piernas rollizas, y ustedes ven, es la representación del Estado. Por eso aquí el mensajero ha sido pintado como un hombre muy musculoso, pero se avergüenza de tener que hacer lo que hace, es decir, de servir de mensajero de la muerte. Entonces se tapa la cara, como ven ustedes, en signo de vergüenza.
pero le alcanza la copa y Sócrates en este cuadro está en el momento inmediatamente antes de tomar la copa y beber la cicuta. El punto central, estimado público, es por qué hay que obedecer algo injusto, una orden injusta, una decisión injusta, por ejemplo, del tribunal. Y eso es lo que está explicando en este momento Sócrates. Ustedes ven levantando la mano con alguien que explica con vehemencia, explicando a los alumnos. Él les dice, él está en contra de la decisión, pero la decisión ha sido tomada legalmente con una votación desfavorable a Sócrates en la asamblea. O sea, la inmensa mayoría democrática era después de la restauración de la democracia. La mayoría democrática de la asamblea decide condenar a muerte a este hombre justo. Él dice, lo que hay que hacer es cambiar la ley, pero si la ley está establecida, entonces hay que obedecerla, no porque sea razonable, sino porque es el mal menor en favor de la convivencia ordenada de los mortales en un orden social. Entonces, él obedece a la ley, estimado público, porque esa ley es la base de, de una convivencia más o menos aceptable. Ir contra la ley sería ir contra esa decisión mayoritaria y además totalmente legal del tribunal. Entonces, él dice, lo que hay que hacer es cambiar democráticamente la ley, pero una vez que está hecha, hay que obedecer. Y entonces él toma la cicuta y muere contento. Eso es lo interesante, estimado público. Él es fiel a su ciudad, él es fiel a su comunidad, aún en la injusticia. Él tiene entonces una labor muy positiva de la convivencia razonable con otras personas. Y como símbolo de esa convivencia razonable, él se somete a los dictados democrática y legalmente establecidos por la sociedad. Él lo que propone como cosa póstuma a sus discípulos es que cambien la ley, es decir, que consigan que política y democráticamente, por medio de los procedimientos de la Asamblea, se cambie la ley. Pero cuando está la ley, hay que obedecerla. Vamos a ver que en el fondo de todo ese racionalismo, la idea de la obediencia también está en otros pensadores importantes de la zona. ¿Por qué hay que obedecer la ley? Y aquí viene una idea muy interesante que podemos, estimado público, sacar de de la cultura griega. Aquí tenemos a Zeus, a Júpiter, el dios supremo, que está con su símbolo que es el águila. Y como es también al mismo tiempo el rey de los dioses, ven ustedes, tiene un cetro real en la mano izquierda y un signo de soberanía, un símbolo de soberanía en la mano derecha. Aquí está Zeus, el olímpico, el dios supremo, el rey de los dioses. ¿Y por qué es positiva esta imagen? Porque Zeus es visto por Hesíodo y por sus continuadores como, estimado público, el símbolo de la justicia, porque Zeus ha vencido, estimado público, a Cronos, a su padre. Esto es lo interesante de la mitología griega. Ha habido un conflicto generacional de los dioses. Y en ese conflicto generacional, aquí está un friso que explica con muchas escenas esto. En ese conflicto,
Zeus ha vencido a la primera generación de los dioses que están aquí, porque esa era una generación de injusticia. Era una generación donde Cronos, el dios supremo, el padre de Zeus, Cronos se dedicaba a comer a sus hijos, a matar gente por gusto, a violar a toda mujer que podía, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hay que evitar, según la filosofía griega. Aquí les quiero mostrar una famosa imagen que representa la caída de los dioses. Esto está en el Palacio Ducal de Mantua, en la sección que se llama el Palacio del Té. Es una pintura manierista de Rosso Fiorentino, donde, estimado público, los dioses, aquí vemos a Cronos, aquí lo vemos a Cronos y a los otros dioses de la primera generación, la generación de la injusticia, son vencidos por la generación ascendente de Júpiter, que es la generación de la justicia. Y ellos mueren, los dioses y los titanes de esa primera generación, aplastados por el mundo muy, muy antiguo. Ustedes ven aquí, las columnas se parten, los arcos se quiebran, etcétera. Y entonces lo que vemos aquí, estimado público, es cómo el mundo arcaico de Cronos, de esos dioses, aquí está Cronos, ese mundo arcaico es vencido por los que están aquí arriba, por Júpiter y la generación de los dioses que quieren la justicia. Otra cosa es que no hacen la justicia, pero por lo menos la quieren. Lo bueno de esta teología es que los dioses tienen exactamente los mismos deseos, anhelos, temores que los humanos. Eso es lo que ha hecho esta teología griega tan humana y tan interesante para, estimado público, la filosofía, porque da muchos puntos de pensar. En ninguna otra teología antigua hay un combate entre dioses donde la generación joven, representante de la justicia, se levanta contra la generación de los mayores, la generación de los titanes, porque se considera que es injusta, no por otra razón, sino por la justicia. Esa es una idea aquí vemos en el mismo palacio, los techos están también cubiertos de famosos frescos. Y aquí vemos a Júpiter, que es al mismo tiempo el dios del rayo. Aquí lo vemos cómo se imaginaban los antiguos a los dioses, es decir, como humanos fuertes. Aquí vemos a Júpiter inmensamente musculoso, cómo domina los rayos y cómo los otros dioses, estimado público, están en el fondo como una corte alrededor del Dios Supremo, lo cual es una representación en el fondo de la política humana. El rey o el gobernante está aquí con sus acólitos, con su séquito, como corresponde generalmente a un orden jerárquico. Perdón. Aquí vemos otra representación de Zeus, de Júpiter, en la misma construcción que la anterior. Aquí lo vemos, estimado público, con los laureles que representan la justicia y la victoria. A veces Zeus está con un rayo, a veces con un palo gigante, y aquí están las ocupaciones preferidas de los dioses. Por ejemplo, el seducir a mujeres bellas. Y eso, estimado público, ese hecho tan humano de los dioses, es lo que en la cultura griega ha producido una gran literatura que a su vez ha fomentado una filosofía crítica.
No son esos dioses lejanos como en el Antiguo Testamento de los israelitas, Jehová por encima de todo, Jehová que no puede ser representado gráficamente. Los judíos hasta hoy tienen esa prohibición de la representación icónica con imágenes de Dios. En cambio, los griegos y las culturas occidentales es una pintura italiana de la época manierista, la que sigue al Renacimiento. Estas culturas se han dedicado a pintar a Dios y a los dioses en todas las formas posibles. Y aquí tenemos justamente la vida de los dioses. Ustedes han visto aquí cómo seduce a una joven. Una vida, estimado público, que no es justamente lo más moral que hay, pero es una vida que apoya la libre discusión. Quiero mostrarles un típico como esa con los y aquí sí, sí, tiene que llegar permanentemente una roca, vean ustedes, una gigantesca roca que lleva, es la representación del esfuerzo inútil, sin sentido que hace el ser humano. ¿Por qué les muestro esto? Porque esta es una religión curiosísima. Nos muestra que la vida no tiene sentido, tampoco la de los dioses. Sísifo vive eternamente y eternamente está condenado a subir esta roca a la cima de una montaña. Cuando llega a la cima, la roca se desprende y vuelve otra vez abajo al valle. Y otra vez Sísifo tiene que llevar esta roca, lo cual es una representación, muestra el sinsentido del universo. Entonces, una vida que no tiene sentido tampoco para los dioses, esa vida tiene que ser gozada en los pocos momentos en que hay paz y tranquilidad. El goce siempre provisional, el goce provisional está enmarcado dentro del sinsentido mayor de la existencia universal. Y eso no se contrapone, sino más bien se complementa. Aquí tenemos otra imagen del mismo Palacio Ducal, otro fresco de la época manierista, donde los dioses, como ustedes ven, se dedican al amor, a descansar, a beber, a comer, a escuchar música, etcétera, etcétera, o a admirarse unos a otros, que es lo que los dioses hacían con mucho placer. Y esta vida, que en el fondo es la representación de la élite gobernante, es la representación de cómo el ser humano puede dar un sentido parcial, la buena vida, dentro del sinsentido global que tiene la existencia. Entonces, aquí tenemos motivos, estimado público, que han favorecido muy claramente el relativismo de los sofistas. Llego a estos en medio de la discusión de Sócrates, estimado público, porque en la antigüedad se creyó que Sócrates pertenecía a la tradición de los sofistas, o sea, de aquellos relativistas que ponían en duda todas las verdades. Pero a diferencia de los sofistas, Sócrates no cobraba dinero por su enseñanza. Protágoras y Gorgias acumularon ambos una buena fortuna, porque ambos además vivieron larguísimas vidas, porque para la antigüedad era una cosa rarísima llegar a los 80, 90. Y estimado público, ellos cobraban por sus enseñanzas. Y no solamente cobraban, sino que ellos decían generalmente lo que el comitente, el que daba el dinero,
quería escuchar. O sea, hablaban de acuerdo a que los mandantes proponían. Esa forma de relativismo es naturalmente algo cercana al cinismo y Sócrates se opuso terminantemente a esas formas de cinismo. Ahora, hay cosas muy interesantes como esta expresión de Protágoras que yo les pongo en la imagen, donde, estimado público, se muestran algunos de los pensamientos más o menos profundos de la ética de los sofistas. Como les decía, coincide este siglo con el desinterés filosófico, o sea, intelectual, por la filosofía de la naturaleza y el vuelco a la filosofía de lo ético y lo político, o sea, a la filosofía del ser humano como personaje que vive en la realidad cotidiana. Y Protágoras y Gorgias han establecido una serie de principios muy interesantes que Sócrates también se dedicó a criticar. Eso es lo importante y lo interesante de nuestro autor. Él estaba, como les dije, contra las posiciones intuitivas y fácticas, es decir, él descreía de los hechos como son presentados. Y él creía que toda cosa puede ser criticada, dudada y cuestionada. Pero él también cuestionó la actitud cínica de los sofistas que vendían su saber al mejor postor. Ese relativismo, yo vendo mi idea a lo que diga el otro, estimado público, esa idea naturalmente no le gustaba a Sócrates. Sócrates, por lo tanto, tiene una posición que podríamos llamar muy diferenciada. Es decir, cuestiona todo, pero no cuestiona por dinero, no cuestiona por hacer brillar momentáneamente a alguien o a alguna posición, sino que él usa la duda como camino, pero no como meta. Usa la duda para acercarse a la verdad, pero no, estimado público, para permanecer siempre en la duda, como lo hacían los sofistas. Tenemos entonces cuál es la diferencia entre sofistas y la gran filosofía socrática. Los sofistas utilizan también la duda, critican todo lo vuelven relativo y permanecen en ese relativismo. En cambio, Sócrates duda porque quiere acercarse a la verdad, sin conseguirlo, porque la verdad siempre es inasible, es muy compleja, etc. Pero aquí tenemos esa notable distinción entre los que usan la duda como meta, los sofistas, y los que utilizan la duda solamente como camino, como los socráticos. Por ello, estimado público, es que dos grandes pensadores de la tradición occidental, Platón y Hegel, lo han considerado como un pensador extremadamente importante. Quiero señalar este detalle porque Sócrates realmente en la tradición occidental ha sido uno de los fundadores de lo que podríamos llamar la filosofía racionalista. Y por ello es que Sócrates emerge como el destructor de los valores axiológicos convencionales y también como el enemigo de los sanos instintos. Estimado público, han sido dos pensadores, Nietzsche y Heidegger, quienes tuvieron una
una opinión extremadamente negativa acerca de Sócrates. Nietzsche y Heidegger supusieron que con Sócrates empezaba el camino de la declinación y del error. Me he referido a los sanos instintos, estimado público, porque esa crítica de Sócrates a los sanos instintos aparece como algo negativo en el primer gran libro publicado por Nietzsche, en el nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música. Ahí, en ese libro fundamental de la filosofía nietzscheana y también del positivismo actual, Nietzsche aparece, estimado público, como el destructor de los sanos instintos, lo que quiere decir como el destructor de las certezas que tenemos. El instinto es una forma elemental, la más profunda y la más fuerte del instinto. Y Nietzsche naturalmente defendió esa posibilidad. Y por ello, Sócrates, en ese contexto, lo mismo que para Heidegger, aparece como el racionalista que en el fondo critica y destruye las rutinas y convenciones que la mente, los instintos y las emociones han construido a lo largo de siglos. En este contexto de crítica a Sócrates de parte de Nietzsche, quiero mencionar a ustedes que el padre del indianismo boliviano también tuvo una opinión muy similar contra Sócrates. Él tiene un opúsculo es una obra, un opus pequeño, no es un término negativo, simplemente significa que la obra tiene pocas páginas. En un opúsculo de Fausto Reinaga titulado Sócrates y yo, publicado originalmente en 1983, Fausto Reinaga comparte la opinión antirracionalista, anticrítica de Nietzsche y de Heidegger, y considera explícitamente a Sócrates como, estimado público, el destructor de lo valioso que pueden tener las tradiciones. Para Reinaga, como para Nietzsche, Sócrates entonces emerge como la cúspide, la cumbre de lo negativo. Aparece como el adversario del mundo dionisiaco, el adversario del ámbito de los sentimientos y las intuiciones. Y para Reinaga aparece como el enemigo de los saberes ancestrales y de las creencias colectivas a las que hay que dar nuevo lustre, pero no hay necesariamente que criticar y menos destruir para Fausto Reinaga. Entonces, para una importantísima corriente de pensamiento que va desde la antigüedad, ya en la antigüedad se dijo lo mismo de Sócrates, por ejemplo, los jueces que lo condenaron a muerte, hasta hoy, estimado público, el racionalismo aparece como el factor que puede aniquilar las tradiciones nacionales, los valores que vienen de atrás, las tomas de posición que están avaladas por una vieja tradición, etc. Por ello, estimado público, es que Sócrates es un personaje altamente resistido en el mundo entero, por ejemplo, en el mundo islámico, porque se considera que él es un destructor de lo valioso y no el constructor de principios éticos que deben perdurar para siempre. Les he mencionado a Fausto Reinaga porque el gran mérito de Sócrates es haber fundamentado una tradición diferente
a la filosofía andina. El saber, según Sócrates, tiene que ser crítico, contraintuitivo, a menudo contrafáctico, y no constituir una acumulación de saberes que estén avalados, edulcorados, santificados por ser ancestrales, es decir, por provenir de una vieja tradición. Para Sócrates, el filósofo es el que hace avanzar el conocimiento genuino mediante la duda. En cambio, el sofista es aquel que cree saber y que vende su saber al mejor postor. La virtud más importante, por lo tanto, para Sócrates, estimado público, no es ser justo o bueno o valiente o piadoso, sino que la virtud más importante reside en el saber indagatorio, en el saber que critica a otros saberes u otras opiniones. Y es también el saber que admite los límites y las limitaciones de la propia persona. Esto es muy, muy interesante, estimado público, porque normalmente nadie se pone en duda. Los que critican profesionalmente algo, en general, tienen una opinión muy buena de sí mismos, como receptáculos de la verdad. Según la tradición popular, no está esto en las obras de Jenofonte o de Platón, Sócrates habría dicho: yo solo sé que no sé nada. Aunque se trata de un aforismo dudoso, es una buena fase para empezar a conocer sin creer dogmáticamente a priori que ya se sabe algo firme. Aristóteles tenía una opinión algo distanciada con respecto a Sócrates y, sin embargo, lo considera el creador del principio de la ciencia. Esto está verbalmente en la metafísica de Aristóteles. Por eso reitero, el principio de la ciencia estaría encarnado con Sócrates. Mediante esta frase de Aristóteles está dicho ya casi todo lo importante que se puede afirmar de Sócrates. Es decir, con él comienza una tradición continuada por su discípulo Platón y por el discípulo de este Aristóteles, que, según los autores ya mencionados, como Jaspers o Hannah Arendt o Bertrand Russell, constituye lo más noble, el núcleo de la tradición racionalista occidental. Esto consiste, estimado público, en no creer o definir a priori, o sea, antes de la experiencia, lo que es bueno o malo, tanto en el plano político como en el plano ético o en cualquier otro ámbito. Lo razonable, según Sócrates, es el debate abierto de propuestas tanto políticas como éticas o de cualquier otro ámbito del conocimiento humano. Porque todas las afirmaciones a las que uno llegue siempre son provisionales, transitorias y precarias. Por ello, estimado público, es que la filosofía socrática es la contraposición más clara a las filosofías derivadas de una creencia profunda, aquellas filosofías que lo que hacen es consolidar, dar lustre a posiciones que ya están fijadas por la tradición, por ejemplo, por una revelación divina, como son los evangelios o el Corán,
o por un gobernante que ha decidido que la verdad es tal y no otra. Estos saberes tradicionales, convencionales, rutinarios, son los saberes que en el fondo apoyan decisiones, tesis, dogmas que a priori han sido ya configurados y que nosotros tenemos solo que comentar, interpretar y transmitir a otros. Eso es claramente lo que han hecho las religiones y las ideologías dogmáticas a lo largo de milenios. O sea, lo que ha dicho un profeta inspirado o lo que está en un libro sagrado, lo que está revelado por Dios mismo, obviamente eso no puede ser puesto en duda. O lo que define de manera perentoria y apoyado por las fuerzas de las armas, un gobierno autoritario. Eso es lo que se vuelve sagrado, estimado público. Lo sagrado en el fondo es lo santificado por la tradición o por una decisión política definitiva. Y contra eso, la única posibilidad es la que nos ha mostrado Sócrates, es decir, la duda sistemática, el cuestionamiento permanente de toda opinión. Y ese cuestionamiento da como resultado opiniones, y esas opiniones otra vez y así permanentemente tienen que ser puestas en duda. Toda opinión tiene que ser contrapuesta a otros conocimientos novedosos. Estamos naturalmente ante un enfoque permanente de cambio, ante un enfoque permanente que se va reproduciendo ad infinitum, y eso es algo que no gusta. La inmensa mayoría de los seres humanos quiere naturalmente certidumbre. La mayéutica, como es la metodología que se le ha atribuido posteriormente a Sócrates, él simplemente ha dicho que una de las funciones del pensamiento es sacar a luz lo latente, hacer manifiesto lo que está todavía oculto, que obviamente se parece al acto de un nacimiento, de un alumbramiento. Un alumbramiento, estimado público, tiene que ver con luz. Está en el código mismo interno de la palabra en casi todos los idiomas del mundo. Sacar a luz, hacer nacer algo, es naturalmente volver manifiesto lo que solamente se encontraba en estado latente. Ese es el significado del arte de las matronas, la mayéutica que toma Sócrates como el método que hay que usar. Tiene todo esto una relevancia en la actualidad y con eso terminamos esta sesión. Si pensamos en un mundo como el nuestro, dominado en parte por certezas autoritarias, en parte por la propaganda comercial y también parcialmente por la ciencia y la tecnología, tenemos, estimado público, también que poner en duda la bondad de ese orden social, de un orden social que nos puede llevar naturalmente a la destrucción ecológica a largo plazo. Por ello es que yo vuelvo al pensamiento muy interesante de Karl Jaspers y les digo, estimado público, el racionalismo socrático no es la última palabra. El racionalismo nos ayuda a ver mejor el mundo, nos ayuda también a dominar el mundo. Como lo dijo Francis Bacon, aquí anoto el nombre de este gran filósofo inglés, político y filósofo inglés. Estimado público, Francis Bacon dijo la famosa frase, saber es poder.
Y obviamente eso es la continuación del pensamiento socrático. Pero Jaspers contrapone algo, estimado público, que es también tan importante como conocer correctamente. Y eso es vivir felizmente, vivir libre de ataduras de todo tipo y vivir en conciencia con nuestros límites, por ejemplo, en el campo de la ecología. Por lo tanto, consideraremos positivamente que el racionalismo es muy importante, ha fijado nuestro mundo moderno, pero no nos brinda felicidad, integración en una sociedad y amor, que también son aspectos extraordinariamente importantes. Estimado público, aquí terminaríamos la sesión. Si hay tal vez preguntas, impugnaciones, comentarios, yo encantado de escucharlos. Si no es así, si no hay comentarios, entonces, estimado público, aquí concluiríamos con la sesión de hoy y nos veríamos el próximo viernes cuando empecemos a estudiar la gran obra continuadora de Sócrates, que es la de su discípulo Platón, que es una de las cumbres absolutas de la filosofía universal. Les deseo entonces un feliz fin de semana, que se diviertan y que estudien un poquito en los momentos del ocio creador. Me despido. Gracias, profesor. A ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. A todos ustedes. Muchas gracias, Hasta luego. doctor. Muchas gracias, hasta luego. No tienen nada que agradecer. Muchas